Ajá. Postura bien. 1, 2, 3. One, two, three. Okay. Ako kasi. Okay, kay Mas. Yeah. Okay na, Wesley. Sure na. Okay na. Good morning. Good morning. Wesley. Sabi nag-video ko. Good morning po sa inyong lahat mga amigo. Ando po si Kuya Raul. At kasama po natin sila. Dahil po ay nandito sa RCS at bibili po tayo ng gamit kasama po si Wesley at saka po si Joanna. Kasi po mga amigo, gusto nila siyempre magluto ng sa kanila yung kanilang pagkain. Gusto nila yung pagkain nila. So ngayon may mga gamit tayo na dapat bilhin at dito po tayo bibili. So ayan po si Kuya Wesley, siya po ang ating videographer. Pero Bill. Ay, kaya vlog. Oh, Bill. Ha? Ikaw hair. Buscar. Ayan. Pasa. Colores. Azul. Hay que cambiar tu colores favorito. Azul no está bien hoy. Ahora rojo. Rojo, bien. Azul, terminal. Verde. ¿Verde? O verde. O sea, ¿esto verde? Sí. Ah, para Wesley. Para Wesley. Wesley verde con R. Azul. Azul, para azul. Azul esto. Hay que ayudarme. O después, ano, yo quiero más uno. Excuse me por... Rojo para uno. Quiero más uno. Cuando yo quiero completo pasa. Pasa, quiero. Ajá. Esto para mí, ¿ah? Ajá. Waiting. ¿Qué más? Vamos, vaso. Vaso. Vaso, por favor. Elegante mejor. ¿Dónde? Esto es elegante, Joana, ¿oh? Así, es elegante. Es elegante. Sí. Ay, esto está bien. ¿Ganda, oh? Bonito. Oh, Dios mío. Vaso. Vaso, más uno. Para Wesley. Así. ¿Qué más? Uno más. Meron pa rin eh. Ay, mas ay. Ito ganito, oh. Otro. Binaba na yun. Crystal. Crystal. Yes. Ito sabi, no? Oh. Ganda. Aha. No pwede basag. Basag pagar. Basag. Cuando tú, así todos, pagar. Tranquilo, ha? Esta parte. Aha. Okay. Ganda, no? Ayun. Cuando rompe, pagar. Cuando romper, pagar. O después, ajá. Después aquí, ito. Ano si Bill? Bill! Bill, dormi ahí. ¿Dónde está Bill?
Ayuda tumama. Oh. Benjun! Anong Belgian? Belgian! Benjun! Ha? Aura plato. Hmm. Aha, ahora escuchar. Ayudar. Basket. Lagayan. Lagayan uli. Mapupuno. O, plato, aura. Plato. Esto, verde. Ah, yan ang napili ni Joanna na plato. Aha, uno. Dos. Aha. Mas? Sí. Aha. Three. Sais. Dapat nga anim-anim. Yung nanay ko pag bumili, 6 o 12. 4. 5. Para pag may bisita ka. O, 6. O, yan. O. Después, 6 is sais. Oho. 7, 7. Para poner a comida. ¿Dónde? Ajá. Ayan, para de sopa. Ah? 4. Ajá. Okay. Después cuchara. Cuchara. Cuchara, ¿dónde cuchara? Más mejor cocinar. Para no diarrea. No bien, no? Vamos, aquí. May mga pagkain kasi silang gusto iluto. Ay, ito kutsara, Joanna. Oh, ayan, oh. Ito, oh. Kutsara, tinidor. Oyas aquí. Pero hay que comprar la cuchara. Cuchara, tenedor, cuchillo, tabla. Ajá. Para cocinar. Ajá. Joana, pero tu vestida está bonita, ¿ha? ¿Ah? Oo. Pasko. Dapat suot yan ng Pasko eh. Okay, mas. Oh. Kucharon. Eso, kucharon. ¿Qué clase es esto? Cucharón. Así bien. Así, para cocinar. Eso, Joan, esto bien, ¿no? Esto bien. Yan ang magandang kucharon. Joanna, cuchillo. Cuchillo es para cortar, para comer. Esto está bien. No sé. Cuchara de tabla mejor. Ay, sorry. Oh. Ay. Oh. Con amor. Con amor. Ilusionasyon. Ah, ilusionasyon. Bueno, se lo bailes. No voy a llorar. Tabla, Joanna. Esto, bien. Esto. Joanna, esto. Esto, bien. Más mejor grande. Kailangan marami. Esto. Ollas. ¿Cómo se llama ahí? De cocinar. De arroz. Ahí, oh. Ahí está abajo. Ese tipo. Así para cocinar arroz. ¿Dónde? ¿Esto? Dios mío. Para todo Guineano de visa comer. Ayan. Ito está bien. Sumorkat. Esto para hacer pastel.
Ganda ako, Pepe. Leche plan bed dito, oh. Oo, pwede yan. Esto? Ito sabihin? Esto para arroz. Mas gusto nila yan. Mas gusto nila ganito. Ako mas gusto ko ganito. Ayan. Para kompleto na sila. Oho. Después, para... Okay, papapam. Esa sabi, no? Pequeño. La casa tiene esto, ¿no? La casa tiene. Esa clase se ve mal. Yan, maganda rin. Oh. Ano pa? Rayador, no? Ahí, tiene rayador. Así, okay. ¿Qué más? Ajá. Moler, para moler. Oo, importante sa kanila yung ganyan. No, ay grande. Rayador. Kailangan nila ng pang grate. Ayan. Tapos, ano pa kulang? Palanggana ito. Palanggana. So, ayan na. Wesley, ay kaya Dar, to mama. Para kompleto sila. Mas maganda yung kasi nahihirapan din kami mga amigo na kung ano ipapakain sa kanila, kung ano gusto nila. Ito ng palengke at pagkayari magluto sila o de normal na buhay nila. Ganyan po. Ayan, palanggana. Después, así palanggana. Hay que poner... Parang wala si Joanna nito. Tu casa no tiene esto, ¿no? Sí. Ese no tiene. Lagayan. Así. Trapo. Ay, mas. Dito wala rin silang ano eh. Oh, eso, ano, Joanna, tú no tienes eso también. ¿Cómo se llama? Yo no sé. Esto, oh. Tu casa no tiene esto, ¿no? Eso necesito. Esto. Para sacar ollas, trapo. Esto, oh. Yo no ese trapo, oh. Para poner olea, ¿no? Sí, cuando caliente, ejemplo, cuando tú ollas, así. Tocar así. Después, para kompleto na ano pa, mosquitero. Ay, mosquito. Okay. Ajá. Tiene, ¿cómo se llama? Compré eso de mosquito, no mosquito. De Insecticida. sí, tiene. ¿Dónde? Porque hay mucho cucaracha. Tiene, aquí. He matado mucho. Sí. Ver, ¿qué más? ¿Color es esto? Eso es sábana. Esto hay que mirar. Esto sí. Ven. Ajá. Sí. Puede poner Aquí está para cubrir, ¿no? 2 pieces set. Ano ba yan? Fitted. Sí, para poner. El cuerpo. No, na cuerpo de Cama. cama. Ajá. Yo na eso, oh. Azul, eso, oh. Eso bonita. Ano? ¿Qué? Violeta. Violeta, sí. Hermana de Jenny. Jenny. ¿Qué es eso para ti? ¿Qué cosa es? Sabana. Sí, esto está bien, ¿no? Esto gamit ko sa bahay. Ganito, no? Ako rin. Eso está bien para cuando frío. Ajá. Yes. No, hay otro color. Otro color. O coge, que tú quieres.
Mhm. Verde. Verde o blanco. Picture ako nga kayo, Belgian, no? Photo. Joanna, photo. Hasta. 1, 2. Tingnan ko naman ito. Ito. Anak mo naman yan. Ayan, dito. Oh. Photo. 1. Joanna, oh. Miraki. 1, 2, 3. Aha. Postura bien. 1, 2, 3. Mhm. Mhm. 1, 2, 3. Okay. Ang kukulit. Okay, kay Mas. Aha. Hindi pa nila alam yung mga kukunin nila. Hindi sila maselan sa kulay. Kahit ano lang okay na. Oo. O, di ba? Dami niyan. Okay. Wesley ka na. Magkakompleto na natin. Ang kailangan natin ng pichel. Pichel at saka kailangan natin ng may kutsara na sila, tinidor, meron na kutsaron, meron na ano pa. Kailangan nila nilalagyan ng lagyan ng bigas, maganda. Maganda rin may lagayan sila ng bigas eh. Oo. Tapos ayan, lagayan ng plato, kutsara, tinidor. Eso está bien, ¿no? Joana, eso está bien. Cocinar espagueti. Acá, eso está bien. Esto, yo tengo esto. Maganda may ganyan. And this, cuando te... Aquí, ven. Maglagay tayo ng mga gamit. Aha. Aha, esto. Insecticida, necesito. Siyempre, kailangan nila ng panlinis ng bahay. Mga ganito. Yan. Oho, ito kailangan nito. Oh, 'di ba? Ano pa ang kailangan nila? Sa labas, walis, hindi mo kasi walis dito, ganyan yung bumili. Map meron na sila, kompleto. Esto necesito para cuando tú quieres. Uno para ti, uno para tu mamá. Así completo. Después, ano pa? Esto para brillo. Si bien. Para. Ojo, esto. Wow. Matar. Matar. Morir. Sí. Sí, está bien esto. Ajá, completo. ¿Qué más? Ayan. Hola, la bamba, chica de España. Chica de España va a fregar. ¿Cómo? Gusto completo na. Con culo. Con este. Gusto completo. Eso completo mas mejor. Aha. So ayan mga amigo, kompleto tayo ng mga binili natin. Mag-aano pa tayo kung ano pwedeng bilhin. Nagkulit eh. Marunong mo na mag-football, oh, di mo? Ako sa'yo. Se llama Teddy. ¿Ah? Se llama. Se llama Chuchu. Chuchuchut. Chuchuchut o masahe. Sí. Wow, Chuchu. Oh, Chuchu. Con la bamba. La 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 mama 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 la 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 la. Ara na. Ayan pa mga amigo, salamat kay Kuya Belgio na sumama sa amin at babayaran na namin ito. Ayan, kompleto na. Kasi mga nabili natin kay Belgio. Ayan, ito, tsaka yun.
Ba bara bamba. Ololololololam. Darararararam, darararam. Darararararam. La la. All right. Chu 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 chu. Chu chu ru 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 ru. Ito lang. Pwede mo lang yung box.